¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Darle la bienvenida a Ramiro Portillo. Bienvenido, Ramiro Portillo. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día. Rosario, ¿Cómo la estás? ciudad de... ¿Te Muy bien, arremangaste qué el pelo? cortecito, Sí, sí, ¿eh? ¿Te arremangaste? Metí Y acomodó cortecito. barbita también, ¿no? Sí. Una emprolijada. Muy bien. Me habían dicho que no se veía la cara. Recibimos muchos mensajes ayer. Che, no se ve la cara del que ¿Y la habla. barata? Claro. Entonces. Hubo fratacho ahí que acomodó Chapa y todo. pintura. Completo. ¿Hay un corte mundial? ¿Es la tendencia de la época? No tengo idea. Yo nunca me he regido por tema moda, ni por nada. Yo corto, yo hago lo que me parece, más o menos. Está muy bien. ¿Pero mantenés el mismo estilista? Sí. Es el mismo. Desde que vine a Rosario. Peluquero, qué sé yo. Desde que vine a Rosario Eso es es el una mismo. característica muy de nosotros los hombres. Vamos con el mismo casi Qué hasta fiel. el lecho ¿De de muerte. ¿De dónde sos vos? De Rufino. ¿Qué eso de No le prestaste ¿De atención. dónde? Lo contó La 50 tercera veces. de Rufino al sur de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo te está gosteando al aire? ¿Conoces a Nacho Tolosa? Obvio. ¿En serio? Por supuesto, periodista. Periodista, sí. Estuvimos cerca de trabajar juntos. Mira, un periodista amigo de Rufino, sí. Mira, ¿la conocé a Marta? Que tiene el almacén ahí en la... Sí. ¿No? Le compraba siempre. Pampas de Rufino. Es más, me vine y le quedé debiendo. Fede. También. A Fede también. Ese me de plata. Bueno, 40 No es años de amigo mío, carrera entonces. y no vi nunca eso. Digamos, que uno diga, soy de Rufino y el otro diga, No, pero además, ¿Cuántos habitantes tiene Ahí está. Rufino? 20.000. Pensé 20. Se conocen No, todos. 20.000. 20.000. Vos estás entre los más famosos, imagino, de Rufino. Sí, fue. hay algunos que encabezan el ranking, no sé si son los mejores, pero. ¿Quién es el rufinense más famoso de la historia? Y para el mundo del. Después de Ramiro, ¿no? Depende el caso, o sea, depende el ámbito. En una Ajá. mesa futbolera, Bernabé Ferreira, Mario Carrizo, Ajá. Oliver Mastrangelo de pronto. Y Ahora en la general, aparición de así, puede haber ciencia, puede ser de histórico, ¿algún otro? Hay que Bueno, ver. no lo tengo. bueno, pero el ámbito en el automovilismo sí. Sí, Claro. Meunier, Lorenzetti. Bien. Y Ramiro Portillo. En el ámbito de lo judicial, para los que cubrieron toda la vida la cuestión vinculada a lo judicial, el caso Fraticelli fue Fraticelli. muy conocido, Así Ajá. muy resonante. Ajá. La del Y vos sos de. Porque nosotros le preguntamos siempre a. Ajá. Porque el único de pueblo que tenemos Bravo. acá es. Ciudad. Rufino es re hijo de... Es Ezequiel, que es de Pergamino. Pero no es pueblo. Ahí está, Ajá, mirá, Bernabé Rufino, una Fernández. ciudad del sur de la provincia de Santa Fe, ha sido cuna de destacadas personalidades a nivel nacional e internacional, especialmente en el ámbito del deporte y el espectáculo. Y bueno, y ahí empieza a contar. La pregunta del millón para la gente que. Amadeo ¿Vos sos de este lado? Carrizo, che, muy famoso, Amadeo. Pero claro. Coria no es de... Guillermo Coria nació en Rufino y rápidamente se mudó a Venado Tuerto. Por eso él muchas veces se reconoce como venadense. Santiago claro. Chocobares, mirá. rugbyer, Jorge Rey, ya reconocido. ¿Por qué no aparece reconocido diseñador. Ramiro Portillo ahí en el listado? A mí no me Hay conoce. que ir y ponerlo. Si A mí no me Wikipedia conoce nadie. es libre. A mí no. Bueno, no. la pregunta del millón. ¿Vos sos de este lado o del otro lado de la vía? Porque en el pueblo es así. ¿Vos vivís de este lado de la vía No, o del otro lado de la vía? De este lado de la vida. De este lado. De este lado. Bien. Creo que Pero todo bueno, de la este playa. lado. La iglesia. De ese lado de la mecha, claro. Claro. Ajá. Bien. Ramiro Portillo, ayer vimos Argentina. Sí, señor. Y Sí. me dejó muy buenas sensaciones, no sé usted. A mí también, sobre todo el segundo tiempo. Y si vio nada más que el segundo tiempo, en el primero estaba en el cine conmigo. Claro, ¿qué querés que te diga? No, vi los Pero primeros arrancó 10 bien. minutos del primer tiempo, ¿eh? Bien. Vi los, Ya viste un los gol, últimos 10 del Claro. primer tiempo. La verdad que a mí me dejó muy buenas sensaciones, sobre todo de la parte final, los últimos minutos ya cuando pone el equipo titular. Modificó el equipo que aquí arrojábamos, que era un equipo bastante titular, o lo que uno podía entender como titular. No fue en definitiva lo que puso Ajá. desde el arranque. Esto tuvo que ver seguramente con que llovió torrencialmente durante gran parte de la jornada Ah, fue a ayer la y para cancha. no arriesgar. Sí, de todas modas tuvo un gran drenaje el campo de juego. Sí, en el segundo tiempo, la presencia de un mediocampo o delantera mucho más parecido al que seguramente estemos viendo dentro de una semana cuando el equipo debute.
Messi jugando 20, 25 minutos después del parate para la Muy reintegración. conectado desde el arranque, Messi, ¿eh? Sí, la primera pelota que pone termina incluso en el penal, del cual llega el segundo gol. El equipo mostró, más allá del respeto hacia el rival, lógicamente, que está en formación, que está en preparación, no hace un proyecto a largo plazo, Islandia, pero mostró otra sintonía, mostró una sintonía alta que verdaderamente... Tenía un par de marchas más que Islandia, Argentina, ¿viste? Sí. En el segundo tiempo. Y no solamente más que Islandia, sino, y dicho con respeto, tenía hasta unas marchas más que los que jugaron en la primera mitad. O sea, no van en desmedro de los que jugaron en el primer tiempo, sí. pero se notó una diferencia de, bueno, los que son titulares y los que van al Mundial por algo sucede y los que no, por algo sucede. Claro. Pero está bueno tener un refuerzo ahí, ver, bueno, en caso de que tengas que manotear algo, que sea bueno. Me gustó Nacho Messi... formó parte... Ay, perdón, Nacho fue al banco. ¿Obando? Sí, ¿Estuvo en el banco? Estuvo en el banco de suplentes. El anterior partido también nos sumó minutos. No lo puso, pero bueno, no estaba ni considerado. No, estaba bien considerado para estos partidos amistosos y peleando por si se caía alguno de los soldados y finalmente lo terminaban convocando, da la sensación que esto no va a suceder. No está todavía el reemplazo de... ¿No está el nombre? No está el nombre. Apuntan a que puede ser Guido Rodríguez, el ex hombre de River, que ha estado en procesos, de hecho estuvo en Qatar. Es campeón del mundo. Sí, señor. Luego su rendimiento ha bajado un poco, tal vez, y estuvo en la lista de 55, pero... no en la definitiva, pero ante la baja de Valerdi, tal vez algunos apuntan que es el nombre, todavía no lo tenemos. Algunos dicen que también lo dejó muy bien parado al chico Giai, el hombre que era de San Lorenzo. Jugó bien, para mí jugó mucho mejor que el primer partido, se lo notaba un poco nervioso tal vez. Ahí podría estar el reemplazo de Valerdi, pero a esta hora del mediodía decir a quién va a llamar Scaloni es casi como timbiar. No hay una información certera. Se espera por la oficialización para los próximos minutos. Porque el entrenador había dicho que lo quería hoy mismo. Tener hoy mismo en... Sí, ayer dijo pasado mañana, como diciendo, dame un día más que todavía estoy... Y hablaba que había 2 que podían de... ¿Y cuándo empieza el Mundial? Mañana ¿Mañana? Mañana arranca el Mundial. ¿En México? Mañana comienza en México. El Mundial se abre en México a las 4 de la tarde de nuestro país con la selección local frente a Sudáfrica. Será el puntapié inicial de la 4ª Copa del Mundo que se va a jugar en Norteamérica. ¿Y las aperturas cómo son? ¿Mañana entonces en México? Sí, ¿Y las otras 2? Hay 3. Hay 3 aperturas. Hay 3 ceremonias inaugurales. En el primer partido que juegue Estados Unidos, en el primer partido que juegue Canadá, cada país tendrá su propia ceremonia inaugural, lo cual será para todos nosotros... Marcelo Bielsa muy contento con el Mundial. Me pareció a mí ver algo en redes sociales. No está contento para Nunca nada. está contento. Eso es cierto. Y menos cuando llegan este tipo de competencias, siempre se lo encuentra un poco contrariado, para decirlo menos. Se lo nota siempre desconforme con un montón de cosas. Tiene un problema interno Uruguay muy grande, más allá de lo que expresa el entrenador. Tiene problemas internos, idas y vueltas, familiares de los futbolistas que siempre aparecen y casi nunca es para mejor. Nunca es para sumar, para aportar a la construcción de algo. No, todo lo contrario. Por eso, vamos a ver cómo le va a Uruguay. Futbolísticamente está en capacidad de hacer un buen mundial, eso es lo que uno entiende. Luego veremos cómo le repercuten, si es que para mí es candidato. Para mí es candidato a quedarse con la Copa Uruguay. Para mí que no lo haya tan bien porque hay grandes chances que nos crucemos. Pero bueno, la verdad me gustó Argentina. Yo vi un equipo, lo vi a Messi conectado, lo vi contento cuando terminó el partido, que es importante. Y bueno, los que estaban tocados y todo se vieron que estuvieron muy bien. Sí, y de hecho el entrenador en conferencia de prensa despejó algunas dudas en cuanto a las situaciones que le generaban tantas dudas, tantos interrogantes desde que arribaron a Estados Unidos. Le generaba preocupación muchas situaciones físicas, la mayoría ha respondido bien, se espera por Paredes y por el Dibu Martínez, que serán exigidos en los próximos días. Yo no creo que Paredes llegue para ser titular el primer partido. Por lo que entendí dijo que no, que el primer partido lo iba a guardar, pero que llega. Sí, esa es la sensación. Igual que el Dibu titular. El Dibu Martínez sí. Les decía, si quieren compartir brevemente, cuarto mundial que se va a jugar en Norteamérica, será el tercero que se dispute en México. Un espejo tiene. México 80.
Claro, ese fue el segundo. El primero en 1970, que tiene algunas particularidades. Tenemos una placa para compartir un trabajo. ¿Tenés placa? Abrí la garganta, a ver. Muy completo, Ramiro Portillo. Muy rápida. Aquí algunos datos anecdóticos, históricos del Mundial de México 1970. Fue el primero televisado en vivo a color. Lo cual generó a partir de allí un cambio en los paradigmas y en cómo... Y en las camisetas, me imagino. Sí, y además en la manera en la que la FIFA empezó a lucrar con la venta de los derechos y la televisación de todo esto. Ahora no puedes ni estornudar, que no se puede pasar. Sí, no qué se puede locura. pasar Nada. Qué difícil para ellos que tienen que... ¿Cómo haces? No puedo pasar el gol. Olvidate. Me lo escribo. Esta placa yo no sé si es legal, ¿no? No sé si pasan los controles de la FIFA. Por eso vamos a pasarla rápido, que nos bajan el streaming, nos bajan el streaming enseguida. Fue el último mundial de Pelé, Brasil campeón, un gran Brasil. Con una de las finales más recordadas, uno de los partidos más recordados de la historia de los mundiales, aquella goleada frente a Italia. 4-1, papito. Una gran final, una exhibición de aquel Brasil que lo consagró por tercera vez como campeón del mundo a la selección verde y amarela y le permitió llevarle la Copa. La que estamos observando a la izquierda de la pantalla, como se decía antes, la Copa Jules Rimet. A partir de allí cambia el diseño de la Copa del Mundo y es más parecida a la que tenemos hoy en día. Bien. Que de hecho la compartimos aquí en los mediodías, que nos prestó Infantino. Esa Copa, por ganarla Brasil por tercera vez, se la llevó a casa. Siempre hay que devolverla. Pero Brasil, por ganarlo por tercera vez, se lo pudo llevar a su casa. Una historia muy larga, que la Copa fue robada, después fue encontrada. Bueno, es una historia en sí misma. Sí. Argentina no participó de este mundial. ¿Y no clasificó? Argentina ganó por tercera vez. ¿Se la pudo llevar a su casa? Yo creo que esto cambió, porque en aquel momento se había dicho que la Copa Jules Rimet era para el primero que la ganase 3 veces. 3 veces. Argentina no participa de este mundial. Fue la primera vez que, habiendo un sistema clasificatorio por méritos deportivos, Argentina ya había desistido de distintas participaciones mundialistas, por ejemplo la del Mundial 50 y de otros mundiales también. Sí. Por cuestiones políticas todas, pero desde que hay un sistema clasificatorio a los mundiales, fue el primero que Argentina no fue. Tenía que ganarle a Perú y no pudo en la Bombonera. Y le costó un Perú. Y le costó no participar de esta cita mundialista. Fue el primero que se incorporaron las tarjetas. A partir del Mundial de México 70 se incorporaron las tarjetas rojas y amarillas para un idioma universal que era la amonestación, el apercibimiento de un futbolista o la expulsión del mismo. Esto desencadenado también por otro episodio de un argentino. Estamos hablando del Mundial del 66, cuando el árbitro alemán lo expulsa a Ratín, y Ratín estuvo 10 minutos sin salir de la cancha porque no lo entendía. Estuvo un ratín. No entendía el idioma. Claro. Estuvo un ratín sin salir. Se quedó un ratín más y después salió. Alguna de las innovaciones que tuvo el Mundial de México. No empecemos que después se enoja, Ramá. Qué paciencia nos tiene. Lo estamos probando al límite y viene respondiendo bien. Pero bien, porque él sigue corriendo la cancha, sigue trayendo más información. Tiran de la soga. Sí, así. Se va a cortar en algún. Va a pegar el sogazo. El coletazo, ¿no? Claro, sí. Esto no es una soga de curar el empacho. Esto es un elástico. Cuando se corta, agarrate del pincel. Sigan ustedes. Agarrate del pincel porque te van a sacar la escalera. Tenemos. Qué barato, se ríen. Tenemos. Eso para admitir, qué barato. La del Mundial de 1986. Ese es mejor. Ese, por supuesto, mucho más recordado para todos nosotros. ¿El gol de Maxi es ahí? No. No, contra México, no en contra México. Está bien. Mundial de 1986, recordados por todos nosotros. Disculpa, te interrumpo por una sola pregunta. Ya empezó el periodo en el que los que no tienen la más mínima idea de nada de fútbol empiezan a hablar de fútbol. Sí. ¿Ya arrancó? Sí, ya arrancó. Hace varias Para que vos semanas. sepas, yo sé de fútbol. No sé tanto de fútbol local. No, Maxi, pero ese sé fue el de de fútbol Maxi. internacional. Claro, México, Por supuesto, recordados por todos nosotros por la actuación de la Argentina, el gol de Maradona, los ingleses, el mejor gol de la historia de los mundiales, Sí, seguramente, frente a Inglaterra, lo que significó para todos nosotros.
y la segunda obtención de la Copa del Mundo para la Argentina. Esto no se dijo nunca, sé que el tiempo es tirano, así que iremos hacia Estados Unidos 1994, Sí. Fue el tercer mundial que se disputó en Norteamérica. El Mundial de Estados Unidos 94 tiene muchas particularidades. La primera de ellas es que fue la última Copa del Mundo con 24 selecciones. A partir de Francia 1998 empezamos a tener 32 seleccionados, los cuales terminó el Mundial de Qatar y vamos hacia un Mundial de 48 equipos a partir del que va a comenzar en la jornada de mañana. Mucha controversia en Estados Unidos con la designación de la sede, controversia a nivel mundial con la designación de esta sede, porque es un país que tenía hasta ese momento nula tradición futbolística. Sí. De hecho, yo no sé, pasados 30 años más o menos, cuánto ha cambiado de todo esto. Mirá que incluso que ni el capitán del equipo campeón quiere dar la cara. Fíjate que levanta la copa y medio que no quiere... Miren la foto de la placa ordinaria que nos hizo de Rama. Fíjense, no quiere dar la cara. No quiere dar la cara, no, le dio vergüenza. Yo sí. Quedó así. Esfuerzo que he hecho. No te dejan. No valoran nada, viejo. No valoran nada. Una cosa increíble. Ignoralo, Rama. Sí, a pesar de esto, a pesar de la controversia por ser un país con nula tradición futbolera, sigue siendo el mundial con récord de asistencia en promedio, 60.000 más o menos de espectadores por promedio por partido. Esto no se ha podido superar, aún con el incremento de selecciones, con el incremento de equipos, no se ha podido igualar. A ver, algunos datos, por supuesto, para nosotros está ese recuerdo triste de la situación de Maradona, el doping, toda esa historia ya conocida. Quitado Maradona de la delegación, quitado del Mundial, a la postre la Argentina Le agrego algo. eliminada. Argentina venía campeón porque para que vean que algo sé. Campeón de Copa América Me están soplando 91, por la campeón de cucaracha. Copa América 93 de manera consecutiva, llegaba a este Mundial 94 con un equipo Tremendo. súper consolidado. De hecho, dicen los que buscan fantasmas que tenerlo a Maradona fue el motivo para poder vender el Mundial, para que esto pueda generar cercanía, y que cuando vieron el nivel que tenía el propio Diego con el nivel de la selección argentina, rápidamente, lo vemos abajo a la derecha, el mandamás en aquel momento de la FIFA, el brasileño João Avelange, Sí. ese jugaba la mancha con los aviones, Avelange. Bueno, ahí empieza algo que dicen todos hoy en día ha estado completamente viciado de nulidad, una manipulación del reglamento absoluta para sacarla a la Argentina y para allanarle el camino a Brasil. Desde la asunción de Avelange, brasileño, insisto, nunca Brasil se coronó campeón del mundo. De hecho, pasaron muchos años desde la obtención del último mundial hasta que lo pudo rubricar en el Mundial de Estados Unidos 94, la final 0-0 con Italia, la primera final que termina sin goles, la primera final que se decide a través de los tiros del punto del penal, la figura de Donde Taffarel. Baggio. El penal de Roberto ¿no? Baggio, lo que ha dado vueltas al mundo, la figura de Taffarel, insisto, y la consagración de la verde amarela de Carlos Alberto Parreira, logrando en aquel momento su cuarto título del mundo. Digo, como para entender un poco lo que vamos a estar viviendo a partir de la jornada de mañana. Canadá nunca organizó un mundial, el primero será el que, insisto, va a comenzar en la jornada de mañana. Bueno, muy bien, muy Es el completo. cuarto mundial Wow. en suelo norteamericano. Cuarto mundial en suelo Sí, norteamericano. lo dijo antes. Lo primero que... Pero- Saludé y dije... Ramiro Portillo, ¿lo vamos a ver más seguido? ¿Viene mañana? Mañana hay datos concretos, datos duros. Bien, mañana bien. lo quiero un poco más temprano a Ramiro, así podemos hablar más. ¿Sabes por qué? Porque el productor te tira, para mí te está... No, diga la Está verdad. jugando en contra. Escuchá, Ramiro, cortito porque le estamos sacando a pressing. Sí. Sé que me gustaría que nos tires una guía del fin de semana de partidazos que no nos tenemos que perder. Sí, señor, habrá. Me gustó mañana, Iba a ser una agenda indie del fútbol. La agenda Rami. La agenda Rami. La Rami agenda.